¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bueno, pues este día vamos a continuar con la segunda parte de nuestra instalación de bases de datos Oracle Database 19c. Y como recordarán en el video anterior, donde instalamos una base de datos y revisamos que estuviera pegada. Hicimos un pequeño test entrando a la base de datos, creando un usuario y haciendo una pequeña consulta. Con eso, bueno, nosotros identificamos que ya nuestra base de datos está ok. Ahora, continuando con este tema de las instalaciones, lo que vamos a hacer ahora es instalar SQL Developer. SQL Developer es una herramienta gráfica de administración y desarrollo para la base de datos Oracle. Su propósito principal es facilitar tareas como el desarrollo de SQL, la administración de bases de datos, la importación y exportación de datos, depuración de PL/SQL, generación de informes. En resumen, SQL Developer es una herramienta integral que mejora la productividad de los desarrolladores y administradores de la base de datos. ¿Qué pasa con esta herramienta? Bueno, a diferencia de lo que vimos anteriormente cuando dimos de alta nuestra herramienta y creamos un usuario, nosotros podemos ingresar ya a nuestra base de datos, SQL Plus. Mi usuario era DBGS Felco. Mi contraseña es Oracle 123 y mi SID es GS Felco. Como recordarán, ese es el nombre que le pusimos a nuestra base de datos. Y con esto ya puedo conectarme, ya gestiono, estoy en una base de datos versión 19.3.0. Entonces, lo que sigue es revisar, select asterisk from global name, y ya veo que mi tabla, mi base de datos se llama GSFECO. ¿Qué pasa aquí? Que si nosotros no tenemos una herramienta como SQL Developer, pues no podemos gestionar información de una manera amigable. Eh, Datos solo son monocromáticos y no podemos gestionar cosas tan fácilmente, gestionar la administración de los datos, importar o depurar algunas cosas. Todo lo tenemos que hacer manual y con poca visibilidad. Y ahorita que terminemos de instalar nuestro SQL Developer, veremos las diferencias de trabajar con lo que vendría siendo el emulador del sistema operativo o con la herramienta SQL Developer. Y bueno, pues trabajemos con la instalación. Al igual que la base de datos, nosotros tenemos que ir a descargar nuestra versión de SQL Developer. Entonces, en la anterior, en el anterior video vimos cómo descargar nuestra base de datos. Ahora vamos a descargar esta herramienta y pues lo vamos a hacer en este pad que ya tenemos aquí listo. Y bueno, pues vamos, lo que sigue
es que vamos a bajar este Windows 64 bit con el JDK 17 incluido y entonces yo le doy descargar y en automático empieza a bajar mi versión de SQL Developer. Al igual que con la base de datos, son temas que son descargas que tardan su tiempo en bajar. Y bueno, pues yo ya la tengo en el directorio, ya desempaqueté mi archivo y bueno, aquí están los datos y a diferencia de la base de datos, este proceso no necesita instalarse, solo tenemos que identificar el archivo que dice SQL Developer y le damos un doble clic para que se ejecute, está levantando el servicio y vamos a decirle que vamos a crear una conexión manualmente. A esta conexión le vamos a poner un nombre. Vamos a decir que es una conexión que que le vamos a llamar GS Conexión 19C. Aquí esta herramienta puede soportar tener varias conexiones de diferentes bases de datos, a diferencia de cómo entramos con el CMD, y solo podemos tener una conexión y tendríamos que salirnos para poder entrar a otra instancia. Y aquí, bueno, pues podemos tener una o mil conexiones. Entonces la vamos a llamar conexión 19C. Yo puedo tener una conexión a una base de datos 10C. La herramienta me lo soporta. Y si recordamos, mi usuario es dbgsfelco. Password es Oracle 123. Y aquí abajo le vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que es GS Felco, de acuerdo a como lo revisamos aquí. Aquí está este nombre. Con esa instrucción, yo puedo saber cómo se llama mi base de datos y sé que se llama GS Felco porque si recordarán en nuestro video anterior donde configuramos la base de datos, se le puso el nombre GS Felco. Y antes de conectar, podemos decir aquí probar y aquí nos va a decir en el estado, nos va a decir si la conexión es buena o es rechazada. Entonces le vamos a dar probar como primera instancia y nos dice que sí es correcta. Entonces yo puedo aprovechar para guardar ya mi conexión y queda guardada y le digo conectar. Me pide nuevamente el password y le digo que es Oracle 123. Y ya estamos conectados a nuestra base de datos. Asterisco from global name. ¿Sí? Y aquí está GS Felco. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta forma de trabajar? A diferencia de entrar con solo el servicio del CMD o el emulador del sistema operativo, porque esto pudieras entrar si estuvieras con Unix o Linux, entras a Linux y te va a dar una pantalla semejante. En cambio, con Oracle SQL Developer,
te va a dar esta ayuda donde tú vas a poder ver todo lo que tú tienes, qué tablas tienes, qué vistas tienes creadas. Obviamente aquí no tenemos nada porque mi usuario, que es Felco, es nuevo, pero una vez que empezamos a trabajar y a crear algunas cosas, por ejemplo, vamos a crear una tabla, table, nombre, ponemos eso, nombres, los de 250, la creo y me dice que falta un paréntesis. Es un error de datos. Y aquí me dice que ya creó la tabla. ¿Qué pasa? Aquí ya está. Aquí aparece. Aquí va a aparecer todo lo que vayamos creando y lo podemos gestionar de mejor manera. Es una tabla que se llama nombres con un campo que se llama nombre, de acuerdo a lo que se creó aquí. ¿Sí? Y bueno, con esto nosotros ya nos damos cuenta que ya tenemos nuestro Oracle SQL Developer instalado para poder trabajar y gestionar con nuestra base de datos 19C. Y bueno, parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Y bueno, seguiremos trabajando con otros tips. Eh, Va a haber un siguiente video donde vamos a empezar a trabajar ya con esta base de datos que ya tenemos configurada y que ya tenemos instalado SQL Developer. Vamos a empezar a hacer algunos talleres con SQL y SQL Plus, los cuales, bueno, yo les estaré compartiendo estos videos. Y bueno, les agradezco la atención y recuerden, mi nombre es Felipe Luis, mis redes sociales todas son GS Felco, Instagram, Facebook y YouTube. Muchas gracias. Excelente tarde.